Okay, good afternoon. Lina, can you please tell me you can hear me? Buenas tardes. Lina, ¿me puedes por favor confirmar si me escuchas? Hello, teacher. Yes. Okay, thank you so much. All right, guys. For the people who is watching the recording, welcome to this third web conference. Last class, I already explained all the content of the component number 1, but there was something wrong with the microphone and the recording is wrong and something happened with the audio and I can hear anything. So I have to explain once again the content. So today we are going to work on the component number 1, You're the Best. I will explain you these topics and after that I will explain you the activity, the first activity of this learning course. Muy bien, chicos, bienvenidos. Gracias a las personas que a través de la grabación se enteran de lo que se explica aquí. Recuerden que asistir a estas sesiones no es obligatorio, ya que pues esa es una ventaja de estos cursos, que ustedes tienen flexibilidad en cuanto a la asistencia a las sesiones y pueden ver la grabación una vez esté subida en la plataforma. También yo la comparto a través del grupo que tenemos en WhatsApp y el correo electrónico. Les estaba diciendo ahorita que la sesión número 2 que se realizó el martes, yo la grabé, expliqué la temática, pero cuando la descargué no se escuchaba nada. No sé si algo estaba mal con el micrófono o era la aplicación, pero no se escuchaba, entonces no pude enviárselas. Por tal motivo, voy a volver a explicar el componente número 1, que es el componente que tiene la temática que ustedes deben estudiar para poder realizar la primera actividad de aprendizaje, que es un cuestionario que hacen directamente desde la plataforma. All right, so these are the topics. So we are going to talk about simple present tense. We are going to remind some aspects about this grammatical structure, and we also are going to talk about qualifying adjectives, demonstrative adjectives, comparative adjectives, superlative adjectives, the difference between them. And of course, I will explain with some examples the topics. Muy bien, entonces vamos al desarrollo de estos contenidos. En este primer componente encontramos el presente simple. Ustedes ya conocen de esta estructura, ya la han trabajado anteriormente. Entonces, vamos a recordar un poco acerca de las reglas cuando hacemos oraciones afirmativas en tercera persona. También en qué momento se usa el presente simple, porque pues a pesar de que es una estructura muy básica, a veces la olvidamos. Y también tenemos un segundo módulo que habla acerca de los adjetivos, qué es un adjetivo, en qué lugar de la oración encontramos el adjetivo, también los adjetivos comparativos y superlativos, cuando nos sirven para comparar o para destacar en su nivel inferior o superior alguna característica. Eso también lo vamos a trabajar el día de hoy. Muy bien, también les voy a explicar la actividad de aprendizaje. Today, guys, I will explain you the first learning activity, which is a questionnaire, it's a test. So you can take this test from the platform. Remember, the platform of this course is Sayuna. So only in this space you can take the questionnaire. Solamente en este espacio, en Sayuna, pueden tomar el cuestionario. Entonces, al final voy a explicar en qué consiste el cuestionario, sí, qué preguntas, bueno, no exactamente qué preguntas, pero sí qué temáticas les van a evaluar, obviamente es del primer componente, y también cómo pueden tomar ese test, ¿listo? La ruta para que ustedes puedan tomar ese cuestionario. Okay, so let's do this first. Hold on, please. All right, so remember the main platform of this course is Ajuna. So the idea is that you find out all the content there, and if you want, you can explore the topics. Of course, you can also take screenshots and do all the exercises that the platform recommends or suggests for you to practice. Okay, so let's go to the platform. This is the course. You guys can find the main menu here. Let me change my role. Okay, all right.
the main menu, right? So here we find the announcements, and here in this section, actividad de aprendizaje guía, so you can find the first component, right? You're the best. This is in Spanish, tú eres el mejor. So here in this space, you're gonna find all the content that I already told you. Simple present tense and qualifying adjectives. So let's check and wait. Let's check the first part of this component, which is the simple present tense. Muy bien, entonces ahí veíamos la ruta para poder acceder a este contenido, ¿listo? Lamentablemente este contenido no es descargable. Anteriormente el SENA contaba con otra plataforma que se llamaba Territorium y allí ustedes podían descargar este contenido en PDF. Aquí no, aquí para poder acceder a él deben ingresar a la plataforma, revisarlo y si quieren tomar como referente este material, deben tomar capturas de pantalla, ¿listo? Porque pues lamentablemente no tenemos una versión descargable. Ok, entonces vamos a hacer un repaso de lo que es el presente simple, cuándo se usa, algunos ejemplos, las reglas, las variaciones para los verbos en tercera persona y posterior a ello, entonces hablaremos sobre los adjetivos. Good. Okay, here. So the simple present tense or the present simple tense is the same. Remember, this is a grammatical structure, so you can conjugate the verbs in present. So you use this tense to talk about daily routines, general truths, when you want to share with people habits or schedules, routines, or maybe your likes or dislikes, where you live. So you need to talk about the simple present. You need this structure. Remember, this structure, it's very important, but first you need to learn verbs. If you don't have that vocabulary, guys, it's difficult for you. Entonces, tenemos el presente simple, es una estructura verbal, es una estructura gramatical que a mí me permite conjugar precisamente los verbos en presente. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo utilizo el presente simple? Cuando yo hablo, por ejemplo, de hábitos o rutinas, ¿sí? De mi cotidianidad. Yo me levanto a las 5 de la mañana. I wake up or I get up at 5 a.m. Eso es una oración en presente simple. Cuando yo, por ejemplo, hablo de acciones repetitivas, ¿sí? Es decir, que yo hago de manera constante. They drive to Monaco every summer. Ellos viajan o conducen a Mónaco todos los veranos. Es algo que yo repito. Cuando hablo de hechos generales, water freezes at 0 degrees. Eso es presente simple. El agua se congela a los 0 grados. Her mother is Peruvian. Su mamá es peruana. Es decir, cuando yo doy una nacionalidad, cuando hablo de procedencia, pues también estoy utilizando el presente simple. Ahí estoy utilizando el verbo to be. Cuando quiero dar alguna instrucción o indicación, también utilizo el presente simple. Para eventos programados, es decir, cuando es algo del futuro, pero utilizo la estructura del presente simple, como por ejemplo, mi mamá llega mañana, no digo llegará o va a llegar, sino llega, utilizo el verbo presente. Sin embargo, la estructura permite también hacerlo para eventos futuros. ¿Listo? Ahí es cuando yo utilizo el presente simple. Muy importante recordar los auxiliares. Yo sé que esto ustedes ya lo vieron, desde el nivel 1 más o menos se trabaja el presente simple, pero estamos recordando los auxiliares del presente. Recuerden que tenemos unos sujetos o unos pronombres, I, you, we, they, he, she, it, y que cada sujeto tiene su auxiliar, no los podemos mezclar. I do, you do, we do, they do, he, she, it, does. Y que ese he, she, it constituye la tercera persona del singular. Muy importante eso porque como ustedes saben, hay unas variaciones a los verbos en tercera persona cuando hacemos oraciones afirmativas. Muy bien, aquí en este cuadrito ustedes pueden observar las tres formas: afirmaciones, negaciones y preguntas. ¿Cómo hago yo una afirmación, una negación, una pregunta en presente simple? Muy sencillo. Para las afirmaciones necesito un sujeto, es decir, quien realiza la acción, y un verbo. I go, you go, he goes, she goes, it goes, we go, you go.
Para las negaciones necesito ese auxiliar del que les hablé hace un momento, el do o el does. Pero en negación, para que la oración sea negativa, don't o doesn't, ¿qué sería la contracción? I don't go, you don't go, he doesn't go. Así es como conjugamos el verbo. Y para las preguntas, siempre en todas las estructuras gramaticales, las preguntas inician con el auxiliar, ya sea do o ya sea does, en este caso. ¿De qué depende que sea do o que sea does? Pues del pronombre. Si es he, es does. Si es we, es do. O si es I, do. ¿Listo? Como ustedes pueden observar en pantalla, hay unos cuadritos amarillos, ¿cierto? Ahí están resaltados en amarillo. En la sección, en la columna de las afirmaciones, acá vemos que en tercera persona el verbo cambió, tuvo una variación. Ya no es go, sino goes, ¿cierto? Se le agregó es. He goes, she goes, it goes. ¿Qué pasó ahí? Bueno, eso tal vez es lo único así medio complicadito de este tema y es que deben aprenderse una serie de reglas para empezar a hacer las variaciones en los verbos. Porque resulta, en inglés, para la tercera persona del singular y cuando estamos haciendo afirmaciones, el verbo cambia. ¿Listo? Entonces vamos a recordar cuál es la primera persona. I, we. Eso es primera persona. First person, I, we. Second person, you. Usted o ustedes, plural o singular. Third person, dependiendo, ¿cierto? Tenemos he, she, it, que sería la tercera persona, y they, que sería ellos, pero es decir, tercera persona también, pero en plural. Esa es la única diferencia. Entonces, importante recordar que los verbos tienen variaciones cuando cumplen estas dos condiciones. Uno, que sea una oración afirmativa. Y dos, que esa oración esté en tercera persona del singular. Es decir, que el sujeto sea he, o sea she, o sea it. Ahora, no siempre va a ser he, she o it. También puede estar representado en un sustantivo, como por ejemplo Carlos, o my father, o my sister, my friend. Es lo mismo, ¿cierto? Cuando yo digo my friend, cuando yo digo my father, pues puede ser he. O cuando digo my friend, puede ser she o he. My boyfriend sería he. Y así sucesivamente. Ahora, las variaciones de los verbos pues deben contar con estas reglas, ¿cierto? Esto ustedes también ya lo vieron, lo estamos recordando. So there are some rules for the verbs if you want to modify the verbs in third person affirmative sentences. So you need to follow these rules. Hay que seguir estas reglas, chicos. Vamos a repasarlas nuevamente. A la mayoría de verbos ustedes se van a dar cuenta que se les va a agregar una S, ¿cierto? Como work, works, dance, dances, read, reads, speak, speaks. Pero resulta que hay unos verbos que tienen estas terminaciones. Entonces, si el verbo termina en doble S, SH, SH, X o en Z, entonces debemos agregar ES. Ya no se agrega solo la S, sino la E y la S. Es el caso de kiss, wash, watch, or fix. Kisses, washes, watches, or fixes. Si ven, la variación ya no es solamente agregar una S, sino que debemos agregar ES. Por acá también tenemos verbos terminados en Y. Entonces, si ustedes ven un verbo terminado en Y, deben tener mucho cuidado porque hay que seguir esta regla. Si antes de la Y hay una consonante, recuerden, las consonantes son todas las letras del abecedario menos las vocales. Si hay una consonante antes de esa Y, lo que hacemos es cambiar la Y por una I latina. Por eso study, el verbo estudiar, study, cambia a studies con I latina ES. Cry, cries, fly, flies, copy, copies. ¿Listo? Entonces, si antes hay una consonante, cambiamos esa Y por I latina y ahí sí le agregamos ES. Pero si tenemos un verbo que termina en Y y antes ahí es una vocal, no una consonante, como en el caso de play, si ven que antes de la Y hay la A es una vocal, entonces no pasa nada. Volvemos a la primera regla que es simplemente agregar S. Y listo, de esa manera entonces ya tenemos las variaciones en los verbos. ¿Listo? Tal vez lo único cansosito de este tema o de esta estructura es precisamente eso, las variaciones en los verbos. Pero de resto es una estructura muy sencilla. Por aquí hay más ejemplos. Miren,
Guess, que es el verbo suponer, guesses, or finish, finishes, cumple con la regla. Study, studies, carry, que es el verbo cargar, carries, fly, flies. ¿Listo? Eso es lo único que hay que tener en cuenta. Aquí tenemos algunos ejemplos de oraciones afirmativas en presente simple, en tercera persona. Mary feeds her dog. Si ven que la palabra feed es el verbo aquí, es el verbo alimentar y le agregamos S. ¿Por qué? Pues porque es una oración afirmativa y está en tercera persona del singular. Mary es como si habláramos de ella, she. Peter enjoys the food. Tim always cooks the dinner. Tim watches TV every night. Aquí ya se le agregó S al verbo por la terminación del verbo. May usually dresses in pink. Bob never washes his car. The baby cries. Peter carries. Tina dries. Ahí están las variaciones. Muy sencillo, muy fácil. Yo sé que esto ustedes ya lo conocen porque pues es vocabulario que ya hemos venido trabajando a lo largo del proceso en cuanto a que ustedes ya están en nivel 5 y seguramente esto lo vieron en niveles previos. Adverbs of frequency, adverbios de frecuencia también son muy propios de esta estructura gramatical. Entonces tenemos always, usually, often, sometimes, hardly ever, rarely, never. Y pues aquí encontramos la traducción y también la frecuencia. ¿Qué tan frecuente hace usted una actividad? Ah, bueno, pues entonces utilizamos los adverbios de frecuencia. I usually go to the cinema. Or I often prepare pasta. I never smoke, por ejemplo, en mi caso, in my case, I never smoke. Yo nunca fumo. Es una actividad que nunca hago, pero que siempre hago. I always wake up at 6 a.m. Entonces, estos adverbios de frecuencia me sirven para indicar cada cuánto yo realizo una actividad, con qué frecuencia. Recuerden que estos adverbios de frecuencia tienen un lugar en la oración, no se les olvide eso. Muchas personas conocen los adverbios de frecuencia, pero no saben ubicarlos. Los adverbios de frecuencia tienen esa ubicación, entonces van en medio del sujeto y el verbo principal. Por eso aquí está subrayado en naranja. Usually, we usually go. He often cooks. We sometimes order. She hardly ever smiles. They are never at home. ¿Cuál es la excepción? La única excepción en esta regla es el verbo to be. Cuando trabajamos el verbo to be, el adverbio de frecuencia va después del verbo to be, no antes del verbo. ¿Listo? Para todos los otros verbos va antes. Cuando se trabaja el to be va después. Por eso aquí el they are va antes del never, porque el never es el adverbio de frecuencia y va después del are, que sería el to be. Pero en los otros casos, cuando hablamos del verbo smile, cook or go, va antes. ¿Listo? Muy bien, eso en cuanto a los adverbios de frecuencia que también son muy usuales en este tiempo, en esta estructura verbal. So let's go to the page, to the platforms at Junior, so you can find all this information here. When we're speaking right now about a topic of current situation, the simple present tense is the verb tense that it's used. This is what I explained you before, guys, so you can read it. You can also translate this information here in the platform. So here you can also find some examples when you use the present tense. Richard eats his lunch. This is present tense. Leah and Patty are friends. This is present tense with the verb to be. They go to the school every day. This is present tense, and they are talking about a routine, a daily activity. In that city, it rains daily. Mary is a nurse. She works in a hospital. All of these sentences are structured with the simple tense. Okay, so here you can find more and more examples. For example, when you give instructions, cuando damos una instrucción. So there are some examples when you talk about habits and attitudes of a person. If you have a conversation with someone else and you want to share with that person your tastes, your likes or your dislikes, you can also use the present tense. For example, when I say, I like pizza, that's present tense.
When I say I live in Ibagué, or I live in Bogota, I live in Cali, so that's present tense. So here it's what I already explained you guys, the how to conjugate the verbs in present tense. So remember the subjects, I, you, he, she, it, we, you, they. The verb, remember the verb in third person changed, remember. And here's also the translation, so you can translate this information. Here's the verb paint, so how to conjugate the verb paint, the verb cry, remember the rule, cries. And here you can find an explanation about the rules. Remember, I already explained you the rules. So here you can also have this information. So this is very interesting because on the platform you also can find these tools. So in that way you can hear the pronunciation. For example, this. Termina en letra O. To go. Example, he goes to school. You see, so you can hear and listen the pronunciation with examples here on the platform. So that's very interesting. How to create an affirmative sentence. So you can find here the structure, subject, verb, and complement. More examples with the verb live. Here, the negative sentence, subject, the auxiliary do or does, the negative form of the sentence, the verb, and the complement. And here you can find more examples with the verb live, vivir, and how to create a question in present tense, the auxiliary, subject or pronoun, a verb, and complement. Remember, in English, we only use one question mark, and it's at the end of the sentence. Muy importante esto, chicos, tener en cuenta que en inglés solamente utilizamos un signo de pregunta y va al final de la oración, no como en español, que va al inicio y al final. All right, so here you can find more about pronunciation, so you can listen and repeat. In that way, you guys can improve this skill, the pronunciation, the speaking. It's very important. Great. At the end of this part of the component, you can find an activity. So you can do this activity. Remember, this is not gradable, it's not mandatory. So just is to practice. If you want to practice this topic, you can do it. Aquí tenemos una actividad. Al final de cada módulo hay una actividad didáctica que no es obligatoria, no es calificable tampoco. Solamente pues se recomienda hacerla para que practiquen. Son unos ejercicios ahí para que recuerden un poco más del presente ciclo. ¿Qué deben hacer aquí? Arrastrar estos verbos en cada una de las oraciones dependiendo pues de la definición, ¿no? Ustedes leen y relacionan cuál sería ese verbo el más indicado para ubicar allí. Verifican respuestas, por favor, y si les queda mal, pueden volver a hacerlos. Los intentos son ilimitados. Como les mencioné, esto no es obligatorio. This is not mandatory. Good? Okay, so that's it for the simple present tense. Pretty easy. Questions? You guys have questions? Or it's clear for you? Okay, I suppose it's clear. Remember that you guys, if you guys have questions, please don't hesitate to contact me. You can text me, or if you want to talk, you can do it. Good. Let's go to the second one in this component. We have the qualifying adjectives. So we are going to talk about adjectives, qualifying adjectives, which are very, very common in this. In English, when we talk and when we have conversations with others, we used adjectives a lot. All right, so let's start with qualifying adjectives. Vamos a empezar entonces con los adjetivos calificativos. Son muy usuales cuando conversamos con otras personas, cuando leemos en las canciones, encontramos bastantes adjetivos, entonces es importante identificarlos.
So there are variable words that indicate characteristics of people, not only people, animals, things, places, objects. Oh, guys, just give me 1 second, please. Me dan un momento, ya vuelvo porque se me va a descargar el computador. All right, I'm here. So sorry. Good. So, yeah, there are words that indicate characteristics of anything, any noun. For example, people, animals, elements, things, ideas, places. So, in general, these words can use to describe nouns. Estas palabras pueden ser utilizadas para describir sustantivos. Entonces, un adjetivo es una característica. Por ejemplo, cuando ustedes dicen alto, bonito, gordo, feo, amable, antipático, hermoso, esos son adjetivos calificativos. Entonces, por eso dice que describen o califican los sustantivos, porque pues los sustantivos es aquello que nosotros describimos. El computador es bonito, o ese es un bonito computador. Ahí estamos utilizando un sustantivo junto con un adjetivo. The big blue car, el carro azul grande. Entonces aquí tenemos blue. Blue es un color y blue sería una característica también, por eso es un adjetivo. Y big también es un adjetivo, es el adjetivo grande. ¿Listo? Entonces ahí tenemos una oración con dos adjetivos. Ripe, red, madura y roja. Difficult, otro adjetivo. The difficult job, un trabajo difícil. Sad situation, una situación triste. Y tenemos entonces adjetivos que hacen parte de cualidades, ¿no? Beautiful, smart, strong. Tenemos también adjetivos que describen nuestro humor o nuestros estados anímicos. Happy, furious, calm temperament. Bueno, hay muchos. Attitudes, estos ya son más relacionados con el tema de la personalidad. Enthusiastic, sympathetic, patient, kind, amable, por ejemplo. Hacen más relación con la personalidad. Possibilities, it's likely to rain today, probably, likely. The chances of winning are slim. Las oportunidades de ganar son escasas, slim. It's incredible that you're here. Incredible también es una característica, un adjetivo. Y las nacionalidades también. French, Brazilian, Italian. Good, muy bien. Ahora, yo creo que, bueno, ustedes ya vieron esto anteriormente en otros niveles. Tal vez esto puede que sea nuevo para ustedes y son los diferentes grados del adjetivo y los adjetivos comparativos y superlativos, ¿sí? Que ya los vamos a trabajar. Entonces, les voy a dejar un videíto para que ustedes recuerden si ya lo vieron o si no, entonces conozcan de este tema porque también se utilizan bastante los comparativos y los superlativos. So here you can find a video. In this video, there is an explanation about the adjectives, comparative and superlative adjectives, and of course the degrees of the adjective. All right, so let's watch them. Degrees of the adjective. The positive degree. It is the simplest form of the adjective. No comparison is made. Luis is beautiful. Luis es bonita. Her car is fast. Su carro es rápido. This house is comfortable. Esta casa es cómoda. It has a large living room. Tiene una sala de estar grande. The comparative degree. It is the form used to make comparisons between two elements, where one of them is superior and the other is inferior. Sometimes making the comparison can result in equality. Luis is more beautiful than Pilar. Luis
es más bonita que Pilar. Her car is less fast than yours. Su carro es menos rápido que el tuyo. The blue house is as comfortable as the pink house. La casa azul es tan cómoda como la casa rosada. The superlative degree. It is the form that shows that an element is above the rest. In general, the ending st is added to the adjective in a positive degree, and the is placed in front of the adjective. Nice, the nicest, simpático, el más simpático. Fast, the fastest, rápido, el más rápido. Rich, the richest, rico, el más rico. Thin, the thinnest, delgado, el más delgado. Good. All right, so there was a very, very short explanation about the adjectives. And let's check. Okay, first, let's check about the comparative adjectives. So let me show you a PowerPoint presentation about this topic. Comparative and superlative. Muy bien, chicos, entonces tenemos adjetivos comparativos y superlativos. Hay muchos tipos de adjetivos. Están los adjetivos demostrativos, que son, por ejemplo, este o estos, esos o esa. Cuando digo esta casa o esta casa, ¿se acuerdan? Los demostrativos que los utilizamos para hablar también de proximidad en tiempo y en espacio físico. Ese, esa, esos, esa. Pero también tenemos adjetivos absolutos como los que vimos hace un momento, o calificativos, bonito, alto, pequeño, fuerte. Y los comparativos y superlativos que precisamente nos mostraban allí en el video que hablaba sobre los grados de los adjetivos. Entonces tenemos un grado que es comparativo, comparative adjective. Obviamente lo usamos como su nombre lo indica para comparar, ¿sí? Esto se utiliza para comparar dos elementos, puede ser dos personas, puede ser dos lugares, puede ser dos objetos, dos animales, dos cosas. ¿Listo? Y tienen una serie de reglas para modificar los adjetivos y de esa manera convertirlos en un adjetivo comparativo. Entonces, ¿cómo sonaría esto? Por ejemplo, small es el adjetivo pequeño. Smaller sería más pequeño que. Yo puedo decir, mi casa es más pequeña que la tuya. My house is smaller than yours. Y ahí estoy comparando dos elementos, dos casas, y estoy utilizando un adjetivo comparativo. Small es pequeño y smaller con ER al final es más pequeño. Ese ER es como si le agregáramos el más pequeño. Pero ojo, no siempre se le agrega ER al final del adjetivo. Hay que revisar estas reglas que me sirven a mí para yo modificar esos adjetivos. Cuando agrego ER, cuando el adjetivo es un adjetivo corto, short adjective, como por ejemplo old, young, small, big, porque son adjetivos que son, digamos, monosílabos, son muy, muy corticos. Entonces, en ese caso, agrego ER al final y de esa manera yo lo convierto en un adjetivo comparativo. Pero ojo, resulta que hay unos adjetivos corticos que terminan en consonante, vocal consonante. Recuerden, las consonantes son las letras del abecedario que no son vocales. Entonces, si yo tengo un adjetivo corto como big y termina en consonante, vocal consonante, debo duplicar la última consonante. Por eso de big pasa a bigger con doble G, porque es un adjetivo corto, porque termina en B, la B es consonante, la I es vocal y la G es consonante. Bigger. Big es grande y bigger es más grande. Lo mismo ocurre con hot, hotter, ¿sí? Que son adjetivos cortos y tienen esa terminación. Ahora, hay unos adjetivos también cortos que terminan en Y. Entonces, cuando terminan en Y, lo que hago es cambiar la Y por una I latina. Y ahí sí le agrego ER. ¿Sí? Easy es el adjetivo fácil. Easier quiere decir más fácil. Heavy, pesado. Heavier, más pesado. Esto ocurre solo cuando los adjetivos son cortos. Vamos a ver cuando los adjetivos son largos. Long adjectives.
Hay adjetivos largos, claro que sí. Por ejemplo, exciting, or intelligent, or beautiful, son adjetivos muy largos, tienen más de una sílaba. Entonces, ya no le voy a agregar ER al final, sino que debo utilizar la palabra more. More si el grado es superior o less si el grado es inferior. ¿Por qué? Pues porque more quiere decir más y less quiere decir menos. Mi casa es más bonita que la tuya. My house is more beautiful than yours. O yo puedo decir mi casa es menos bonita que la tuya. My house is less beautiful than yours. Entonces, dependiendo del grado, si es superior o si es inferior, utilizo more o less. Y también existen unos adjetivos irregulares. Estos ya vienen preestablecidos, no hay que hacerles modificaciones, ya están así categorizados. Entonces, por ejemplo, good, que es el adjetivo bien, bueno, y better quiere decir mejor. Bad es malo y worse quiere decir peor. Mi casa, o bueno, mi caso o mi tarea es mejor que la tuya. My homework is better than yours. O mi tarea es peor que la tuya. My homework is worse than yours. ¿Sí ven? Ahí estoy comparando. El good lo utilizo simplemente para describir, para calificar el sustantivo. Pero el better o el worse ya lo utilizo para comparar. Further quiere decir más lejano. Entonces, si ven, ya tienen una forma establecida. Y el little sería con el less, que pues lo vimos anteriormente. Siempre que utilizamos un adjetivo comparativo hay que poner la palabra than, porque than es ese que. Cuando yo digo Lina es más alta que Valentina, entonces ahí ese que sería el than. Lina es más alta que Valentina, ese es el than. We use than after the comparative. Siempre se utiliza después del comparativo, independientemente que sea con un adjetivo corto o con un adjetivo largo. John is taller than Mary. John es más alto que Mary. A Ferrari is more expensive than a Fiat. ¿Sí ven? Acá está el more, está el adjetivo, está el than, que me sirve para comparar. Aquí estoy comparando dos marcas de carro y aquí estoy comparando dos personas. Expensive va con more porque expensive es un adjetivo muy largo, pero tall es un adjetivo corto, entonces podemos agregar ER. ¿Listo? Entonces, esos son los adjetivos comparativos. Ojo, solamente con dos elementos. Ahora, vamos a ir a los adjetivos superlativos para que podamos entender también la diferencia del uno frente al otro. It's here. Okay, superlative adjectives. So we use these kinds of adjectives to show something that has a quality to the greatest or to the least degree. Estos adjetivos los utilizamos para mostrar la característica en su máximo grado o en su mínimo grado, es decir, para resaltar una característica frente a un grupo. Entonces yo ya no voy a decir, por ejemplo, Lina es más alta que Valentina, sino que yo voy a decir Lina es la más alta del salón de clase. Entonces yo a Lina ya la estoy, digamos, comparando, pero ya con todo un grupo. Estoy destacando una característica que es, pues, la altura. Entonces, o bueno, la estatura, digámoslo así. Entonces, en este caso ya no vamos a poner ER como lo vimos anteriormente, sino que vamos a poner EST al final del adjetivo. Bigger es más grande que y the biggest quiere decir el más grande. Yo puedo decir, my house is bigger than yours. Mi casa es más grande que la tuya. Pero cuando yo ya quiero destacar una característica frente a un grupo, entonces yo ya no utilizo un comparativo, sino un superlativo. Mi casa es la más grande de mi barrio. So, my house is the biggest in my neighborhood. ¿Listo? ¿Cuáles son las reglas? Prácticamente son las mismas. Lo único que cambia son las palabras, pero de resto es lo mismo. Miren, ya no voy a agregar ER al final del adjetivo, sino que voy a agregar EST. Entonces, para los adjetivos cortos, como se los expliqué ahorita, lo mismo. Oldest, youngest. Lo único es que le voy a poner un D al principio. Siempre un adjetivo superlativo debe tener
el the, que es el artículo al que se refiere. ¿Listo? The oldest, el más viejo, el más antiguo. The youngest, el más joven. Y tengan en cuenta las mismas reglas. Si el adjetivo termina en consonante, vocal, consonante, pues entonces duplico la última consonante, como en el caso de big o de hot. Si el adjetivo termina en Y, lo mismo que en los comparativos. Cambien la Y por I latina y ahí sí le agregan EST. The easiest or the heaviest. El más fácil, el más pesado. Y para los adjetivos largos como exciting or beautiful or expensive or intelligent, lo que debo hacer es poner la palabra the most. The most sería entonces el más bonito. También recuerden que hay adjetivos irregulares, ¿no? Entonces ya están establecidos también. Good sería the best, el mejor, y bad sería the worst, el peor. Para far, que es lejano o lejos, sería el más lejano, the farthest. ¿Listo? Recuerden que estos adjetivos también se pueden utilizar de acuerdo al grado que nosotros queramos expresar, superior o inferior. Entonces, si queremos hacerlo en un grado superior, utilizamos must. Yo puedo decir, my daughter is the most beautiful girl in the world. Mi hija es la más bonita del mundo. Yo también puedo decir least. Oh, my house is the least beautiful in the world. La menos. ¿Listo? La más, the most, the least, la menos. Recuerden que siempre debemos utilizar el de, ¿listo? Siempre. No me dejen de poner ese de antes del adjetivo, porque si no estaría mal estructurada la oración. Miremos ejemplos. Let's check some examples. John is the tallest in my family. A Ferrari is the most expensive car of the world. ¿Sí ven? Entonces yo ya estoy comparando a John con la familia, con un grupo como tal. Estoy resaltando esa característica. Y lo mismo, yo ya no estoy comparando Ferrari con Fiat, sino que estoy sacando a Ferrari, la estoy destacando de todas las marcas. Es la más costosa. Is the most expensive. ¿Listo? Esos son los adjetivos comparativos y los adjetivos superlativos. ¿Listo? Ahí en la plataforma también van a encontrar esta misma información, la explicación. Ya vamos a ver. Let's check here in the platform. All right, so this second folder, you're going to find the qualifying adjectives, adjetivos calificativos. Y por acá vamos a revisar entonces los adjetivos comparativos, que ya los vimos anteriormente. También existen adjetivos comparativos de igualdad, como por ejemplo cuando yo digo, tu casa es tan cómoda como la mía. Yo no estoy ni llevándolo a un grado superior, ni tampoco a un grado inferior. Solamente estoy generando una igualdad. Cuando dos elementos... Si estás hablando, no, yo no te estoy escuchando. No sé si le pase lo mismo a Valen Rojas. Pero desde hace rato no me escuchas. Hola chicas, ¿ahora sí me escuchan? Hola. Hello, hello. Listo, ahora sí, ¿me escuchan chicas? ¿Me confirman, por favor? Sí. ¿Ya? Ahora sí. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces, ¿en dónde quedamos? ¿Hasta dónde me escucharon? Acabamos de terminar de superlative, lo de estos largos con least como menos y most como más al final de eso estábamos hablando. Ya habías pasado como a otra diapositiva. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces alcanzaron a revisar la explicación de los comparativos y de los superlativos. Sí. Todo eso quedó claro. Después de eso fue que ya no escuché más.
Listo, perfecto. Vale, entonces les estaba mostrando que en la plataforma también pueden encontrar toda esa información. Ahí está la explicación, está en inglés y en español, pueden verla. ¿Qué son los comparativos? ¿Qué son los superlativos? ¿Sí? Y también resulta que hay algunos adjetivos comparativos que hacen referencia a igualdad, ¿sí? Recuerden que ahorita les estaba explicando los que son en grado superior y los que son en grado inferior. Lo que decía Lina, cuando digo the most, o cuando digo more, o cuando digo less, o the least, ¿cierto? Entonces también existen estos adjetivos comparativos de igualdad y es cuando yo obviamente comparo dos elementos, pero los refiero en igualdad de condiciones. Por ejemplo, cuando yo digo mi casa es tan cómoda como la tuya, yo no estoy diciendo ni mi casa es más cómoda que la tuya ni menos cómoda, sino en las mismas condiciones. ¿Listo? El nivel, el grado es el mismo, ¿listo? El grado de comparación es el mismo, por eso es importante conocerlo. En ese caso utilizo la palabra as, ¿listo? Miremos aquí los ejemplos. Karen is as tall as her sister. Karen es tan, ese as haría las veces del tan. Karen es tan alta como su hermana. Entonces puede significar el tan y el como. ¿Listo? You are as happy as James. Tú eres tan feliz como James. Lo único que hago es definir un sustantivo, cualquiera que sea. Debo utilizar el verbo to be, ¿sí? En este caso conjugado al presente. Ubico el as. El primer as sería tan. Luego, debo utilizar un adjetivo calificativo, ¿sí? Cualquiera que necesiten, el tall, big, fast, cualquiera. Vuelvo y repito el as. Y por último, agrego un complemento que puede ser cualquier cosa, que termine de completar precisamente la oración. Y de esa manera, cuando ustedes vean as y as, quiere decir que estamos hablando de un comparativo en igualdad, ¿listo? Es decir, que estamos hablando de dos cosas en su mismo grado de igualdad. No estamos comparando a nivel superior o inferior. ¿Listo? Muy bien. Acá también tenemos más ejemplos con verbos. Y por acá, cuando estamos haciendo las comparaciones con inferioridad, que eso también ya se los expliqué hace un momento, que es utilizar la palabra less, ¿cierto? Richard is less tall than his friend. The glass number 2 is less full than the glass number 1, ¿cierto? Entonces aquí ya los comparativos es con un grado inferior y el more es con un grado superior. Acá está, more, todo esto ya lo expliqué. Simplemente les estoy mostrando que en la plataforma pues existe también esta misma explicación que la pueden tomar de allí, leerla. Hay muchos párrafos que están en español. Igual también ofrece la traducción para que podamos pues apropiarnos de esta temática. Más ejemplos por aquí. Good. Recuerden que aquí tenemos los que son irregulares, ¿no? También aprenderlos cuáles son irregulares, como good, bad, or little. Ahí también están sus modificaciones en el comparativo y en el superlativo. Y por aquí pueden descargar un listadito de adjetivos. So you guys can download a list with adjectives. So we have here with positive degree, comparative degree, and superlative degree. Cuando están comparando, cuando estoy haciéndolo en grado superlativo, destacándolo, cuando estoy utilizando simplemente un adjetivo absoluto, también aparecen aquí. Amazing, bad, beautiful, big, busy, calm, cheap, classy, clean, clever, crazy, creative, dangerous, easy, elegant, expensive, far, fast, fat, friendly, funny, gentle, good, happy, humble, important, intelligent, interesting, long. Bueno, en fin, hay varios adjetivos y están también en español. Entonces, la idea es que descarguen este archivo para que ustedes vayan nutriendo ese vocabulario relacionado con los adjetivos, para que después los puedan modificar
en su grado comparativo y en su grado superlativo. ¿Listo? Ahí encontramos entonces esto. Y al final, recuerden que al final de cada módulo ustedes van a encontrar una actividad didáctica. So remember, this is not gradable. Eso no es calificable, simplemente es de práctica. Entonces aquí pueden poner los adjetivos, por ejemplo, cuando hablan de igualdad, cuando hablan de superioridad, cuál es el que utilizo, cuál es el superlativo de este adjetivo y así sucesivamente. ¿Listo? Perfecto. Eso prácticamente es lo que tiene el primer componente. This is all the content of the first component. This is a brief. So we have simple present tense. You can find the pronunciation of some examples, the form in affirmative, negative, and the questions, and of course when you guys use the simple present tense. And also we have the adjectives, remember, qualifying adjectives, comparatives, and superlatives. Remember the comparatives, there are different categories: equality, inferiority, and superiority. And that's it for this component. It's pretty easy. The first part, I'm pretty sure you guys know these things because this is for previous levels. So I know you guys know this structure. Just try to remind and try to get more vocabulary. I'm talking about the verbs and of course the adjectives. Muy bien, entonces este es un resumen de lo que se trabaja en este componente. Aquí lo están viendo en pantalla. Es un componente bastante corto. El presente simple estoy segura que ustedes ya conocen de esa estructura. Tal vez de los adjetivos no mucho. Entonces ahí está para que por favor sigan explorando la plataforma y puedan realizar, bueno, aparte de aprender, realizar la actividad. ¿Listo? Okay, so before to finish, guys, let me explain you the activity. Okay, so remember we have one activity, the first one of the course, this learning process. So as I told you before at the beginning of the web session, I told you that the first activity is a test, is a questionnaire. Entonces voy a explicar la primera actividad del curso. Recuerden que al principio de la sesión les dije que era un cuestionario. Entonces vamos a ir a la guía de aprendizaje. This is the learning guide. You can download this document from the platform. And here you can find the 4 learning activities. Those are gradable. So you guys have to do it if you want to get the certification. Estas son las 4 actividades calificables del curso. Deben hacerlas y deben aprobarlas si quieren tener la certificación del curso. Entonces la primera es un test, ¿cierto? Reading and listening. Esta es la que voy a explicar el día de hoy. Más adelante explicaré las otras, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste ese cuestionario? Bueno, eso es un test que ustedes van a presentar relacionado con esta temática, relacionado con el presente simple y también con lo que vimos hoy de los adjetivos comparativos y superlativos. Es un test que dura 30 minutos máximo. Obviamente, pues, la mayoría se toma menos tiempo porque en realidad es muy sencillo el test. Sin embargo, ustedes van a tener un tiempo límite de 30 minutos para presentarlo. Deben aprobarlo y van a tener 2 intentos para aprobarlo. Se aprueba con mínimo 70 puntos. Entonces el test, la misma plataforma lo califica automáticamente. A ustedes les aparece el puntaje y si obtienen más de 70 puntos, quiere decir que su actividad ha sido aprobada. ¿Cómo presentan este test? Chicos, pues les voy a mostrar la ruta. Ustedes ingresan al curso, ensayuna. Y en el menú principal encontramos entonces esta sección que se llama actividad de aprendizaje guía. Bajan un poquito y aquí les va a aparecer el link que dice Test English Does Work 5 Reading and Listening. Ingresan allí y aquí ya los va a dejar, les va a habilitar este botoncito verde para presentar la prueba. Continue with your attempt. Entonces ingresan. Van a tener máximo 3 intentos. Si al primer intento no lo logran, pueden estudiar y volver a presentarlo y tienen una oportunidad más. Ya al tercer intento, si lo fallan, pues ahí sí. So sorry. Entonces, son 5 preguntas. There are 5 questions. Tenemos preguntas de listening, de reading también. Entonces,
Ustedes simplemente seleccionan la pregunta, la revisan y la contestan. Listo, hay algunas que son de selección múltiple, otras de comprensión de lectura, otras de audio. El audio también permite descargarse y permite que ustedes controlen la velocidad, si lo requieren un poco más despacio, más rápido. Cuando terminen, cuando estén en el punto 5, por favor hagan clic aquí en Finish Attempt y pues ya inmediatamente se sube el cuestionario a la plataforma y ya la misma plataforma lo califica y les aparece entonces la puntuación. Si sacan más de 70 puntos, recuerden, aprueban ese cuestionario. Okay, so that's the activity for this week. So I don't know if you guys have questions about this. ¿Alguna de ustedes tienen preguntas hasta el momento? No. No questions, everything was clear. Ok, awesome, muy bien. Pues me alegra mucho que todo haya quedado muy claro. El contenido temático, recuerden explorarlo. La plataforma está habilitada a las 24 horas, entonces en el momento en que ustedes tengan el tiempo pueden ingresar y hacer las actividades de práctica y obviamente pues presentar el cuestionario. Ese cuestionario va a estar disponible durante todo el curso, entonces si ustedes no se sienten preparados para hacerlo esta semana, pueden esperar unos días más. Lo importante es que lo hagan antes del 13, que es la fecha límite para enviar todas las actividades. ¿Listo? Entonces, allí lo presentan. Cualquier duda, por favor, me comentan, me escriben. Yo, con mucho gusto, estaré presta para guiarlos y ayudarlos en el desarrollo de estas actividades. Algo más antes de irnos, chicas, y bueno, las personas que nos vayan a ver a través de la grabación, es la certificación para personas extranjeras. Yo esto lo había dicho en la conferencia de bienvenida, sin embargo, les recuerdo. Deben subir su documento de identidad. Por favor, súbanlo a la plataforma porque sin eso no nos certifican el curso. Y 2, para las personas que son extranjeras, hay algunos chicos que son de Venezuela, o de otras nacionalidades, entonces recuerden que deben tener el PEP actualizado, vigente, que sea visible, ¿sí? Para poder certificarse. Y para las personas que son de otros países, deben tener la cédula de extranjería temporal o de residente emitida por la República de Colombia, que esté actualizada obviamente, que se pueda visualizar bien la información. ¿Listo? Esto es para los chicos que son extranjeros. Los demás, los colombianos, pues suben su documento, ya sea tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía. Si ustedes van a cumplir años en este mes, ¿sí? Pasan de tarjeta de identidad a cédula, por favor, hacerme llegar la contraseña una vez la tengan para poder hacer la actualización en Sofía Plus. Y listo, eso es todo. That's it for today. Guys, thank you so much for your time. Lina and Valentina, thank you for your time and your participation in this web session. I hope you have a great weekend and meet you again next class. Nos vemos entonces el próximo martes. Thank you so much. Have a good day. Bye, teacher. Thank you. Thank you, Lina. Have a good one. Bye-bye.